La primera etapa, la guerra de los 10 años, también se llamó guerra arquidámica, y eso no está en el libro, pregunta difícil, ¿bien? Muere Pericles, víctima de pestes. Nicias sube al poder y firma la paz de Nicias, que fue un tratado vergonzoso para Atenas. Como pueden ver aquí, ven el Pirineo, el mar, que también hay un reino con ese nombre, y aquí en el centro ves la ciudad de Atenas. Entonces, toda su flota naval había sido destruida según el rumor del pueblo. La gente entró en pánico y se refugió en la capital de Atenas. Es como que digan, aquí la toma de Lima, entonces toda la gente se refugia en el casco de Lima metropolitana. ¿Bien? ¿Qué pasa si ahí hay una gripe? Todos se contagian, ¿no es cierto? Y si da el COVID a uno, a otro también le va a dar. Entonces, así murió gran parte también de la población de Atenas, por llamada una peste, más que en esa época no habían las medicinas de la época. ¿Ven? Pericles es su máximo líder y eso conlleva a que el general o el hombre más representativo de Grecia de todos los tiempos muera, le bajó la moral a el ejército y al pueblo de Atenas. ¿Bien? Atenas quedó semi destruida. ¿Bien? Y luego, años después, Atenas se recupera. ¿Bien? Gracias a su flota marítima y algunos ricos mercaderes pagan sus impuestos de costos por amnistía de guerra y rearman a su ejército en forma clandestina, ¿bien? O sea, en forma reservada, ¿bien? Y luego esto, ¿qué obliga? A que se rompa el tratado de paz entre ambos bandos. Como Atenas se ve recuperada, mandan a un general, Alcibiades, a que prepare la expedición hacia Siracusa, que era parte de la ciudad de Sicilia. Esto es el sur de Italia, lo que se llamaba Magna Grecia, pero es vencido. Y entonces el comodín y traidor a Atenas se pasa al bando espartano por problemas religiosos. Mentira, lo que quería era sobrevivir políticamente y no perder sus fortunas. Bien, entonces las tropas atenienses fueron enviadas a dominar las ciudades aliadas militarmente con Esparta, pero se enfrentaron en sangrientas batallas y ahí fueron completamente derrotados. ¿Ven? Los atenienses que sobrevivieron fueron esclavizados y sus hombres llevados como prisioneros de guerra. ¿Bien? Y luego viene la tercera etapa, ¿bien? Que es la guerra de Decelia o guerra de Jonia. Ya Atenas prácticamente estaba destruida, ¿bien? Pero aún así quedaban los aletazos de ahogado de sus militares y surge la guerra de Decelia, también conocida como la guerra de Jonia, porque se peleó también en el mar Jónico. Bien, en esta etapa hubo un militar brillante, Lisandro, que fue un general espartano que negoció recibir para Esparta el apoyo de Persia. Y todos los sátrapas que eran los gobernantes en el Asia Menor, ¿no? Pero que eran oligarcas, apoyaron a estas estrategias militares y derrotaron por completo al ejército ateniense. Y ahí sí ya destruyeron por completo todo Atenas. Pero no creas que la victoria de Esparta le fue fácil, porque también muchos de sus campos
y escenarios de guerra y sus campos agrícolas habían sido envenenados, ¿ven? Habían sido quemados y también su agua potable, sus sistemas de regadío, todos inutilizados. Entonces, Esparta también quedó empobrecida. Fue una victoria, pero que dejó totalmente debilitada a Esparta. Bien, como consecuencia de estas guerras, la Liga del Peloponeso tuvo pues un corto apogeo donde predominaba la oligarquía espartana. Desapareció todo lo que era democracia, y cuando desaparece la democracia, todo el tejido social de un país, sus propiedades privadas, todo se viene abajo cuando surge un gobierno totalitario. ¿Bien? Esto ya estaba en la Grecia antigua sucediendo, ¿bien? Pero ahí comienza a sobresalir una potencia griega que en forma silenciosa iba creciendo desmesuradamente. Fue la ciudad de Tebas, donde destacan dos brillantes estrategas, Pelópidas y Epamíndonas, que se habían infiltrado dentro de la capital de Esparta y habían visto que la mayor parte de los verdaderos espartanos de sus orígenes históricos, que eran aqueos y dorios y de otros pueblos indoeuropeos que habían llegado a esa región y que eran prestigiosos guerreros, la mayoría habían muerto y que su ejército estaba compuesto por soldados mercenarios. Aprovecharon ese momento, invadieron y vencieron a Esparta en las batallas de Leuctra y Mantinea. ¿Ven? Pero, ¿cuál fue la importancia de la guerra del Peloponeso? Supuso el fin de un largo periodo dorado de la cultura y del dominio ateniense. Esparta pasaba a gobernar, pero el poder de esta nueva potencia militar que surgió con Tebas, ojo, esta, al morir sus dirigentes, que no habían formado cuadros políticos para su gobierno, prácticamente su poderío duró poco, ¿bien? Entonces, esto trajo por consecuencia que se disuelva la Liga de Delos liderada por Atenas y la deuda contra los persas era inmensa y esa ya no la tenía que pagar Esparta, que era la que había contraído dicha deuda, sino todo el mundo griego. Entonces el nivel de pobreza aumentó en toda Grecia. La gente moría de hambre, ¿bien? Y surgió las prácticas de piratería y la inmoralidad por doquier, por el único hecho de poder sobrevivir, ¿bien? Una gran crisis religiosa, moral, ideológica que unía a los griegos se vino abajo, ¿ven? Entonces la mayor parte del mundo griego habían muerto en estas guerras entre propios griegos. Y ahí es donde surge la hegemonía de Macedonia. Tenemos aquí su marco geográfico, una lecturita no les hace mal. Vemos su economía, su organización social, sus dinastías reales y el Estado macedonio con su monarquía que elevó al poder a Filipo II y luego a Alejandro Magno. ¿Ven? Una historia más completa. ¿Bien? Pero ¿qué cosa fue la hegemonía de Macedonia? Primero fue una región al norte de Tesalia, ¿bien? Y era una región montañosa y que tenía acceso al mar. Pero ¿quiénes le quitaron su mar? Fueron los griegos. Entonces ellos le tenían cólera porque sin mar no tenían acceso
a sus ventas y a su clase comercial. Pero aún así eran ricos comerciantes por tierra, ¿ven? Pero el mar les garantizaba grandes toneladas de poder llevar sus productos a otras latitudes, ¿ven? Entonces ellos vieron de que toda Grecia estaba empobrecida, porque ellos no eran una polis griega de Macedonia. Entonces, Filipo II, el rey de Macedonia, y su hijo Alejandro Magno comenzaron a hablar de la dominación a Grecia. Pero Filipo II era el rey y organizó a un ejército permanente que conquistó a los pueblos vecinos como ilirios, peonios y tracios, bien, con un brillante ejército que se llamó la Falange Macedónica, que fue una de las formas que utilizó formas de combate que revolucionaron la ciencia de la guerra de aquella época, bien. Entonces, eso les permitió vencer a los tebanos y atenienses en Queronea, en base a una buena caballería y a un nivel de ejército de infantería que tenían unas lanzas enormes que se defendían con la estrategia de los erizos, ¿no? Que una vez que ponían sus escudos sacaban unas tremendas flechas que asimilaban a la lucha de los erizos para defenderse, ¿ven? Y así avanzaban vertiginosamente para vencer a cualquier ejército. En esta batalla de Queronea es que ya Alejandro Magno, pese a sus 15 años de edad, le permitió dirigir la caballería en el triunfo de esta batalla. ¿Bien? Entonces, Filipo II inteligentemente organizó, al ver que toda Grecia estaba debilitada y estaban misios por la guerra, no tenía tesoro de guerra. Entonces, a un gigante hambriento lo que le queda es hacerle la guerra a otro pueblo vecino que tenga dinero donde sacar tesoro de guerra. Y lo plantearon con la Liga de Corinto o la Liga Greco-Macedónica. ¿Cuál era su objetivo? La conquista del imperio persa, porque estaban bien adeudados por el préstamo que le habían hecho los espartanos. Y así participaron todos los estados griegos, menos Esparta. Bien, que eran guerreros, pero que lamentablemente su gobierno oligarca siempre fue envidioso y no dejaba hacer. ¿Ven? Y su principal enemigo en esa época fue el político ateniense Demóstenes, ¿no? Que fue el mejor orador del mundo griego de la antigua, pese a que había sido tartamudo, se iba al mar y se incrustaba piedras de mar pequeñas en la boca, y así comenzaba a vocalizar hasta vencer su timidez. Producto de esa gran persistencia y de esa gran tenacidad se convirtió en un gran orador, ¿bien? Y pasó a la historia como el mejor orador del mundo antiguo, ¿bien? Luego, al morir Filipo II asesinado y hace la venganza su hijo Alejandro el Grande o Alejandro Magno, que toma el poder a los 21 años de edad, siendo bastante joven. Muchos creían que se burlaban de él, que iba a ser el gran rey que estaba por encima de toda Grecia, ¿bien? Pero Alejandro, por su buena formación, toda vez que había sido discípulo de Aristóteles, le demostró lo contrario y era un hombre muy valiente. ¿Quién fue su madre? Su madre fue Olimpia, ¿bien? Quien detestaba a Filipo II, su esposo, porque siempre le sacaba la vuelta, y Olimpia le hizo creer desde una tierna edad a Alejandro Magno de que ella había sido concebida por el dios Zeus. Entonces le dio esa personalidad de grandeza y de heroicidad.
¿bien? Entonces, eso le permitió a Alejandro a tener muchísima valentía y sobre todo con la formación de Aristóteles a tener una brillantez intelectual, ¿bien? Alejandro Magno, por su carácter conquistador, por su grandeza de poder, a todos los pueblos que él sometía y conquistaba, no los esclavizaba como otros reyes, más bien los redimía, los culturizaba y expandió la cultura griega por el mundo antiguo, ¿ven? Dado el consejo de Aristóteles, ¿ven? Y entonces fue adorado como una especie de semidios en vida, ¿ven? Alejandro inicia sus campañas venciendo al emperador Darío en muchas batallas, entre las cuales las principales serían la batalla de Gránico, en la cual le permitió conquistar el Asia Menor y con ello rodear a todo el ejército persa y dejarlo sin abastecimiento de materias primas, cerrarle sus fuentes de abastecimiento de alimentos, incluso los accesos de los canales de agua potable del cual bebían sus soldados. Utilizó una inteligencia de su ejército con un servicio bastante efectivo. ¿Ven? Y luego tenemos la batalla de Iso, en la cual le permitió conquistar Siria y Egipto. Ahí funda Alejandría, donde llegó a funcionar la famosa biblioteca de Alejandría, que no solamente era una biblioteca, sino también un museo y el primer centro de negocios de todo el mundo, porque fue un puerto desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo III después de Cristo. O sea, durante 6 siglos fue prácticamente el centro de los negocios internacionales del mundo. ¿Bien? Y sobresalió también por ser un centro de investigaciones científicas. ¿Bien? Y luego cual tenemos la batalla de Arbeles, en la cual le permitió conquistar Mesopotamia y Persia. Ahí Darío se comportó como un gran cobarde porque dejó en el campo de batalla a su esposa y a sus 2 hijas, a sus 3 hijas que estaban muertas de miedo. Alejandro Magno fue a hablar con ellas, que estaban totalmente temblando de miedo, y les dio el trato de princesas y les permitió tener parte de su nobleza. Ahí es donde Alejandro llega a desposarse con una plebeya, pero tenía su debilidad por los hombres también, pero eso no le resta ni le merma su dosis de grandeza, porque algunos lo consideran uno de los mejores superhombres de la humanidad de todos los tiempos, por su carácter conquistador y su valentía a toda prueba. ¿Ven? Eh, Luego arremete unas conquistas a unos territorios donde su maestro Aristóteles dijo: nunca vayas más allá, donde los ojos de los humanos nunca han podido experimentar. Y dicho sea de paso, ahí se cumplió lo que era la enseñanza de su maestro, porque llegó a conquistar parte del territorio de Afganistán, pero aquí el libro, en mi concepto, tú tienes que contar lo que te dice el libro, pero la apreciación crítica de varios historiadores es de que la India nunca ha sido conquistada. Primero, hoy en día la India ha superado en población mundial a, a, a la China. No sé si se saben ese dato. Muchos creían que la China es el país más poblado del mundo. No, ahora es la India. ¿Bien? Y la India siempre estuvo súper poblada, y además por su densa ubicación, selva que los rodea, es como una ceja de selva, y otras partes zonas muy impenetrables por su clima. Están los monzones y ahí están
ubicadas estratégicamente grandes partes de su ejército. ¿Bien? Pero en la medida en que Alejandro con su ejército avanzaba, los gurúes los recibían y ellos veían el sexo con las enseñanzas del Kama Sutra, que las 70 poses sexuales de la felicidad, eso no es un tratado erótico ni un manual pornográfico, sino es el primer tratado de sexología que se conoce en el mundo, descubierto por un escritor y médico inglés. Bien, entonces ellos ya utilizaban esas técnicas para dar la bienvenida a sus personajes notables y le ponían las mujeres más bellas y los hombres más apuestos por su sodomía. ¿Bien? Y se dieron cuenta de la borrachera macedónica. Esa borrachera macedónica no te duraba 1, 2, 3 días, ni una semana, te duraba 2 meses. ¿Bien? Y se dice que Alejandro en el momento de su muerte no fue por fiebre alta, sino por una cirrosis que había contraído por producto del alcohol. Le gustaba beber mucho, según vaticinan muchos de sus historiadores. ¿Ven? Y entonces se dieron cuenta de debilidad, pero en una noche donde Alejandro estaba completamente embriagado, da una cruel orden de incendiar y destruir el templo más sagrado de la India. ¿Bien? Y entonces eso enfureció a todos los ejércitos de toda la India que peleaban entre sí, los unificó sin querer. Fueron, le hicieron guerra, lo atacaron con elefantes, ahí que fue que murió su pareja, que era un alto oficial, y también murió su caballo Bucéfalo, quedó completamente deprimido. ¿Ven? Tuvo que negociar su salida con el rey de la India. ¿Bien? Y ojo, encima sufrió la arremetida de una traición de uno de sus generales, porque se rebeló parte de su ejército. Después de 15 años de conquista, que extrañaban su terruño, su patria, Macedonia, y hace 15 años que no veían a sus mujeres y a sus hijos, y ya estaban llenos y cargados de oro. Entonces Alejandro ordena la retirada, pero previamente le cortó la cabeza al general que había comandado dicha revuelta y mató a varios de sus soldados para que la traición no surja en el seno de su propio ejército. Retornó a Mesopotamia, donde muere de una fiebre infecciosa. ¿Bien? Murió a los 33 años de edad. ¿Bien? Y su imperio se dividió en el reino de Egipto o de los Lágidas, bajo la dirección de los Ptolomeos. ¿Por qué los Ptolomeos? Porque eran descendientes de Ptolomeo, uno de los generales más cultos que él dejó en Egipto. ¿Ven? Y fue el que le dio prestigio a la biblioteca de Alejandría. Luego tenemos el reino de Siria bajo los Seleucidas. ¿Por qué los Seleucidas? Porque eran descendientes de Seleuco, otro de sus generales más brillantes. Y el reino de Macedonia bajo los Antigónidas. ¿Por qué? Porque eran descendientes de Antigonio, el general más fiel que dio prácticamente gran parte de su vida y la expuso en varios combates para defender a Alejandro. ¿Bien? Pero en todos estos reinos brilló la civilización helenística. ¿Qué cosa es la civilización helenística? Fue la fusión de elementos griegos con elementos de la cultura oriental, fundamentalmente persa. La cultura persa fue extraordinaria, ¿bien? Como consecuencia de las conquistas de Alejandro. ¿Qué ciudades helenísticas destacan? Alejandría, Pergamo y Antioquía. Y luego tenemos las artes, la arquitectura helenística con el altar de Zeus en la Acrópolis de Pergamo, tenemos la
escultura helenística con la Venus del Milo, la Victoria de Samotracia y el Aconte de Rodas. Y en letras, en literatura, bueno, aquí brillan los epigramas, que eran poesías de carácter amatorio y satírico, y también los idilios, que eran poemas pastoriles. ¿Qué científicos destacan en su época? Eratóstenes, que fue un genio. Les mandé también a su WhatsApp la lectura de Eratóstenes, que se valió de piedras y de palos para hacer un gran teorema que demostró incluso hasta la distancia de la Tierra a la Luna. Bien, calculó con gran aproximación la circunferencia de la Tierra mediante piedras y palos también, ¿eh? Aristarco de Samos, que sostuvo el doble movimiento de la Tierra alrededor del Sol y de su propio eje. También destacó otro científico que se llamó Ptolomeo, bien, que dio la teoría heliocéntrica del universo, para que vean que los antiguos ya sabían que la Tierra era redonda. Euclides, que dio impulso a la geometría con su obra Teorema, y Arquímedes, que fue un excelente pintor y que inventó un complicado mecanismo de palancas y poleas. Sus inventos fueron brillantes, ¿ven? Y varias escuelas de filosofía, decenas de escuelas, pero entre las cuales sobresalen las principales. La escuela epicúrea, fundada por Epicuro de Samos, quien afirmaba que el fin de la vida debe buscarse la felicidad, ¿bien? Una forma hedonista de buscar la vida, ¿bien? O sibarítica, si es que se pretende, ¿bien? Y estoica, fundada por Zenón de Sitio, que afirmaba que el fin que debe buscarse en la vida es la virtud, que es el soberano bien, y atravesar el ancho puente entre la vida y la muerte con serenidad, coraje, resolución y con firmeza, al estilo Sócrates, que murió valientemente, inocente, viviendo la cicuta y siendo el padre de la ética en el mundo. ¿Ven? Aquí también tenemos en la lectura, en esta lectura, varios testimonios y aportes de la cultura griega. ¿Bien? La expansión de Macedonia, su influencia, su ejército, bien, sus contribuciones al mundo. Bien. En la clase anterior también, cuando estuve relacionado a Grecia, ahí también estaban todos los contenidos respecto a lo que era el legado cultural de los griegos. ¿Ven? Aquí, de manera de esparcimiento por un momento, les paso la ampliación de la investigación de lo que vendría a ser la historia de Macedonia y las conquistas de Alejandro también. Tienen un rico material para enriquecerse. Ahí tienen las ciudades más famosas. A ver, tenemos la cultura helénica expresada en su arquitectura, los edificios públicos. Miren esta hermosa escultura, la perfección del cuerpo humano. Y ojo, hechas con cincel, y miren ustedes cómo representan el cuerpo humano con una belleza extraordinaria. Bien, el ágora donde tú subías al punto máximo, porque los griegos respetaban mucho lo que es los principios de los ciudadanos, sus deberes cívicos y sobre todo su libertad de expresión, donde tú podías, amparado en una corona de laurel, expresabas tu libertad de expresión y podías decirle samba canuta al propio rey y no te pasaba nada. Tenemos la importancia de los teatros, los gimnasios, los deportes, los ves ahí, todos están desnudos, ¿bien? Esos eran las Olimpiadas, donde todos, el mundo griego
Si estaban en guerra, hacían una tregua con tal de respetar la Olimpiada. La primera Olimpiada fue en la ciudad de Olimpos y luego en la ciudad de, de Atenas también. ¿Bien? Y eso fue en los años 743 a.C. Tienes ahí la brillantez de las existencias de las academias, etcétera, etcétera, de lo que son los aportes de la cultura. Ahí tienes una recreación de la imagen de la biblioteca de Alejandría, cómo resaltaron en biología y medicinas y sus fuentes de investigación, y también el aporte del judaísmo helenístico, ¿ven? Y el fin y su caída de Atenas. Y ahí lo tienen con unos videos y documentales amparados en historiadores. ¿Bien? Aquí hacemos una pausa, muchachos, para un descanso de su profesor y de ustedes mismos. ¿Bien? Hay tiempo suficiente. Descansen 5 minutitos, por favor, ¿eh? Mientras hacen su cuestionario. A ver, un ratito. De paso, yo voy viendo el otro material que les voy a pasar. Listo. Entonces ya estamos en el muere de la clase. ¿Vean? Tenemos la historia de Roma. Esto fue que la historia de Roma es una ciudad-estado que comenzó a dominar todos los pueblos vecinos y ciudades aledañas. ¿Ven? Luego arremetieron ya hacia el mundo mediterráneo, formando el imperio más grande de la antigüedad, y se abalanzaron sobre el Asia y el África. ¿Ven? Y fue una de las cosas que realmente sucedieron porque la historia tuvo que haber evolucionado así en diferentes espacios, tiempos históricos, ¿no? Hasta tener sus vastos dominios. Todo esto de ustedes que ven se conservan así intactos desde la época de Roma, ¿bien? Miren, aquí lamentablemente estamos en una etapa de vandalismo con el centro de Lima, pero si tú haces eso en Europa o en sus patrimonios históricos, 30 años de cárcel para el que lo hace, ¿bien? Y la cultura de sus propios habitantes hacen de que respeten mucho su patrimonio histórico, ¿bien? Vamos a ver el origen de Roma, que los expertos no han llegado a un acuerdo definitivo, pero hay tres leyendas respectivas sobre la fundación de Roma. Una es la de los hermanos los Rómulo y Remo, que fueron hermanos gemelos amamantados por una loba. Esto es tras el comienzo de la guerra de Troya, cuando llega a su final. Llegan a escapar con la caída de Troya Eneas, ¿bien? Para alejarse de la furia de Aquiles y de Ulises, ayudados por su madre, la diosa Venus, llegan a tener
una parte de un territorio de Roma donde podían hacer su propio y construir su propio palacio. La loba los alimentó hasta que Rómulo y Remo tuvieron que pelear entre sí para ver quién era el rey de Roma, su primer rey. ¿Bien? Luego tenemos la leyenda del rapto de las Sabinas. Algunos dicen de que Rómulo fue el que planificó el rapto de las Sabinas, algunos historiadores. Otros sostienen de que los primeros colonizadores de Roma fueron a colonizar un lugar que era de una naturaleza bastante difícil para albergar mujeres y tenían que abrir trocha a punta de machetazos y ganar espacios en zonas fangosas, llenas de lodazal, y donde solamente habían hombres y poquísimas mujeres, hasta que los hombres de Roma necesitaban caricias y placeres e invitaron a un pueblo vecino, al pueblo sabino. Los invitaron a una fiesta, pero al final pepearon a sus hombres prácticamente, los durmieron y ahí secuestraron a sus mujeres. Cuentan que las mujeres van al lecho nupcial su luna de miel cargadas por el marido, ¿bien? Pero ¿por qué van cargadas? Porque iban en contra de su voluntad, toda vez que estaban secuestradas, ¿bien? Y luego tenemos que ellas fueron obligadas a desposarse con los romanos de aquella época, porque eran mujeres muy bellas, ¿ven? Y luego tenemos la leyenda de Eneas, ¿ven? Que también fue un sobreviviente de la familia real de Troya, descendientes de Priamo, ¿ven? Y que se les concedió un lugar para crear también lo que sería más adelante Roma, ¿ven? Todo eso está expresado en los orígenes de leyendas y mitos de la antigua Roma. Aquí lo van a tener en una lectura un poquito mucho mejor explicado. ¿Bien? Entonces aquí podemos ver también los inicios de Roma, su organización social, su organización política, la religión en la época perdón, de la monarquía, y tenemos bien marcadas las etapas de la historia de Roma. ¿Ven? Roma tuvo, perdón un momento. Bueno, voy a confesar algo que no me gusta decirlos ante las autoridades, pero la próxima semana, el jueves 2 de febrero, me están haciendo una intervención quirúrgica al esófago. Me van a ligar las varices al esófago que tengo. Una de ellas es al corazón, yusta cardíaca. Yo voy a empezar a enseñar la primera hora de ese previ y la segunda no voy a poder estar con usted. Haré una recuperación, lo voy a hacer saber en un momento, ¿verdad? Pero ha sido un motivo de emergencia, de lo que no voy a poder avanzar. Solamente por una clase, ¿bien? Espero su comprensión, muchachos. Bien, estamos en la monarquía. Roma se organizó como una monarquía y sus primeros reyes eran considerados sumos sacerdotes y general en jefe de su ejército y también presidían el Senado. Bien, aquí pueden ver la constelación de las figuras de los primeros reyes que tuvo Roma. Y miren ustedes la belleza de esos hombres, ¿eh? O sea, eran hombres muy apuestos, de tez blanca, gringados, y eran hombres adinerados, ¿eh? Solamente eran patricios, ¿eh? Tenemos
que la monarquía se divide en dos periodos, la dinastía latina, que se le llama tiempos históricos, y la dinastía etrusca, que se le llama tiempos legendarios. ¿Ven? Su primer rey, ¿quién fue? Rómulo, primer rey de Roma. Creó el Senado. ¿Bien? Estableció los sistemas de castas, ¿bien? Y dirigió el rapto de las Sabinas. Años después fue deificado como dios Quirino, ¿bien? Ojo que muchos historiadores sostienen que verdaderamente Rómulo nunca habría existido, que solamente fue una leyenda maquinada, porque siempre entre los reyes latinos y los etruscos, siempre los latinos, por ser de la región, buscaban supremacía, ¿bien? Y los que escribieron la historia fueron los romanos. Entonces ellos adulteraron y manipularon la historia según algunos cronistas de la época. ¿Bien? Tenemos también a Numa Pompilio, que creó la organización religiosa. Edificó el templo del dios Jano, el dios con dos cabezas. ¿Bien? Con dos cabezas, no, perdón, con dos caras, ¿ven? Una cara de un joven bien apuesto y bien guapo que miraba hacia adelante el porvenir, el futuro. Y la otra cara de un anciano decrépito que miraba hacia atrás, miraba la historia, al pasado, y que aconsejaba al joven a no cometer los mismos errores para que divise bien el porvenir. Era un dios prospectivista, ¿bien? Que estando en el presente se ubicaba en el futuro para ver lo que era la planificación de un gran imperio, ¿bien? Ese Numa Pompilio fue un hombre muy religioso y al crear la organización religiosa con el dios Jano se le llamó Numa el Ceremonioso, ¿bien? Y luego tenemos a Tulio Hostilio, que declaró la guerra a Alba Longa y se produce la expansión romana en la zona, conocido como Tulio el Guerrero, por si acaso. Bien, acuérdense bien de estas chapas. A Numa Pompilio le pusieron Numa el Ceremonioso por haber creado la organización religiosa, y a Tulio Hostilio por iniciar la expansión de Roma en esta zona. Bien, ¿cómo se le llamó? Tulio el Guerrero. Y luego viene Ancomarcio, que construyó el puerto de Ostia a orillas del río Tiber, ¿bien? Y convirtió a Roma en capital latina. Eso no está en tu libro, por si acaso, ¿bien? Pero ya lo sabes. Y luego tienes la dinastía etrusca, ¿bien? Empezamos con Tarquino Prisco, escúchenme bien, ¿eh? Tarquino Prisco o el Antiguo construyó el Foro Romano. Miren la importancia de las instituciones que creó, ¿eh? Construyó el Foro Romano, el Circo Romano, la Cloaca Máxima, el Templo de Júpiter, que fue el más grandioso y el más seguido, y el Capitolio. ¿Qué es el Capitolio? El Palacio Imperial, como en los Estados Unidos. En Estados Unidos, los padres de la patria construyeron los Estados Unidos y la edificaron conforme a la estructura jerárquica de la República Romana para tener su poderío. Miren cuánta cultura tuvieron. ¿Ven? Por eso es que Tarquino Prisco, al haber construido varias instituciones romanas, se convirtió en el verdadero rey constructor. Y escúchenme bien, si es que por ahí te viene una pregunta difícil, o en otra universidad que postules. ¿Bien? Muchos historiadores afirman que fue el verdadero rey que fue el que fundó Roma.
bien, aunque muchos, ahí apareció una tablilla arqueológica donde se evidenciaba que el 21 de abril del año 753 a.C. fue la creación de Roma, que perduró hasta el año 700, hasta el año 1453 después de Cristo. Pregunta, ¿cuántos siglos perduró Roma al mundo? Muchos van a decir 20, no, más uno siempre, 21 siglos. ¿Ven? 21 siglos perduró al mundo el Imperio Romano. Luego tenemos a Tarquino el Soberbio, último rey etrusco, que mató al rey Metofucio de Etruria y gobernó despreciando el Senado. ¿Quiénes eran los senadores? Los patricios, ¿ven? Fue depuesto por los patricios para restaurar la república. Le delegaron una mujer muy hermosa que se llamaba la bella Lucrecia, Briseida para algunos, y en la cual, ojo, lo sedujo, que cuando estuvo en el lecho, en la cama, gritó, me viola, y qué casualidad, por ahí estaban los patricios y lo asesinaron. ¿Para qué lo asesinaron? Para instaurar la república. ¿Y quiénes gobernaban en la república? Gobernaban los senadores, por si acaso. ¿Bien? ¿Y quiénes eran los senadores? Únicamente patricios, por si acaso. ¿Bien? Y en la monarquía, ¿quiénes gobiernan? Los reyes, por si acaso. Y en el imperio, ¿quiénes gobiernan? Los emperadores. Una pregunta fácil en la que caen muchos alumnos. ¿Ah? Bien, aquí tienes la organización política de la monarquía romana, que no está en el libro. ¿Bien? El rey, su cargo era vitalicio, pero no hereditario. ¿Bien? O sea, tenía todos los poderes, el ejército, la religión, tenía el poder judicial, el poder político y todo. ¿Bien? O sea, ejercía lo que se llamaría el imperium, ¿ven? El Senado, que estaba compuesto por jefes de familias importantes o divinas, descendientes, entre comillas, de los dioses, para engañar al pueblo y tener más poder. Y los comicios curiados, que permitían las elecciones y elegir a miembros de la asamblea, que eran ciudadanos, entre comillas, que se sentaban a escuchar al rey para aprobar sus decretos. Si tú no los aprobabas, prácticamente eras hombre muerto, porque casi todos esos ciudadanos estaban comprados. ¿Ven? Tenemos la economía de la monarquía romana, su religión de la época, que fue variando conforme a la evolución política. Y luego ya vendría la época de la república. Ahí podemos ver que por encima en la república primaban los comicios, donde votaban los hombres libres y elegían a los magistrados, ¿ven? Y también a los cónsules, a los censores, pretores, etcétera. Todo un ejemplo de organización. Roma pudo haber sido corrupta, pero tuvo una organización política extraordinaria. ¿Bien? Las magistraturas eran cargos políticos con funciones específicas, ¿no? Para una carrera política. ¿Bien? Estos eran colegiados, no cobraban un sueldo, se dedicaban a todo lo que eran las leyes y podían ser nombrados cónsules, ¿bien? Y muchas veces senadores con cargos vitalicios. Estos eran para los hombres muy adinerados y que conocían mucho de leyes, ¿bien? Cuando habían épocas de crisis, el cónsul lo dejaban a un lado y nombraban a un dictador que asumía todo el poder político, militar, judicial y solamente gobernaba Roma por un año. Bien,
Luego tenemos el cónsul, que era el máximo cargo del jefe que dirigía Roma. ¿Bien? Tenemos a los pretores, que se encargaban de los tribunales en Roma, tanto en lo civil como en lo penal. Eran magistrados que conocían mucho de leyes. Los ediles, que eran, ahí está el alcalde y el consejo edilicio, era por los ediles, ¿ven? Que se encargaban del ornato, de la belleza y de la limpieza de la ciudad. Bien, eran hombres que tenían un buen caudal de simpatía, porque gracias a ellos se mantenían las ciudades. Los cuestores se encargaban de las arcas y de los gastos del Estado. Luego tenemos a los censores, que su cargo duraba 5 años y eran los que elaboraban la lista de los ciudadanos, los que tenían que pagar sus impuestos. Bien, para eso utilizaron los censos, ¿no? Y hacían la censura según no se ajustaban a las normas legales y a la educación romana. ¿Bien? Establecían también el tribuno del pueblo, que tenían derecho de veto. Solamente no hablaban en el Senado, solamente decían sí o no. Cuando decían no, era porque era un derecho a veto, o sea, es decir, me opongo a los edictos de los emperadores o de la clase política. Ahí tenemos una imagen del Senado, que fue el pilar de la política de la antigua Roma. ¿Bien? Y luego ya vemos lo que es los periodos de la expansión romana. ¿Bien? Todo eso lo tenemos también presente en lo que es Roma. Vamos a ver ahorita su sociedad romana, compuesta por patricios que eran descendientes de los fundadores de Roma, el verdadero populus que le llamaban, eran ciudadanos con todos los derechos, eran los únicos que podían ser poderosos terratenientes. Cuanto más tierra, más poder. ¿Bien? Y aparte, que eran los únicos que podían controlar el aparato estatal. ¿Bien? Este aparato estatal lo podían dirigir exclusivamente para manejar todo lo que es la administración pública del Estado romano. ¿Ven? Luego tenemos a los plebeyos, que no eran ciudadanos, ¿ven? Y en un comienzo no tenían derechos, pero después de una rebelión en el Monte Sacro, 494 años antes de Cristo, ahí ya comenzaron a tener sus derechos producto de sus rebeliones en hechos sangrientos. Se dedicaban al comercio, la industria, a la pequeña agricultura. Muchos eran aventureros, libertos y extranjeros y tenían dinero. Muchas veces tenían acceso a tener algunos siervos también por ahí, pero con el correr de los años conquistaron sus derechos. Los nobilitas, esto fue en la República, fue una nueva clase social que era una clase media aristocrática liderada por plebeyos enriquecidos a través del matrimonio con patriciado romano. Y luego tenemos los clientes, que eran hombres libres de condición, pero acogidos y adoptados por los pater familias. ¿Quiénes eran los pater familias? Los ancianos y jefes de la familia de toda Roma. Eran los encargados de dar ante el censo y de todo su patrimonio, de sus riquezas y de sus bienes. Pero si tú dabas un dato en falso, eras hombre muerto. Estos pater familias tenían derecho de vida o muerte sobre sus familiares. Así lo establecía la ley. Perdón. Bien. En ese sentido tenían una organización ejemplar.
los, los romanos, pero la malograban cuando tenían a sus esclavos. Fue un sistema muy esclavista, eran los vencidos por la guerra y eran considerados objetos o cosas y vivían en condiciones infrahumanas. Cuando tú visites algún día el Coliseo Romano, en la parte externa vas a ver en el primer piso, como en un estadio nacional, así, alucínate, ya el primer piso estaba lleno de tiendas comerciales, galerías extraordinarias, te vendían oro, joyas, diamantes, telas de última calidad, lo máximo de la moda, ¿bien? Y otros tipos de negocios, ¿bien? Todos pagaban impuestos, ¿bien? Y también en el segundo nivel tú puedes ver de que habían arquitectos, ingenieros, médicos, todo, ¿no? Y ya del tercer piso hasta el séptimo piso, tú vas a encontrar dentro del Coliseo, también en la parte de atrás, encontrarás unos ataúdes, unos nichos de cementerio. En esos nichos, ahí guardaban sus cosas en el día y en la noche las bajaban, y ahí vivía el esclavo con su mujer y sus hijos. Imagínense, en condiciones infrahumanas. Y muchas veces trabajaban solamente por un plato de comida, ¿bien? Y en épocas de guerra llevaban la peor parte porque los dejaban vivir a la intemperie, ¿bien? Luego tenemos la ley, las principales reivindicaciones plebeyas. Y como le dije, esto fue producto de las rebeliones del Monte Sacro. Tenemos la ley de las 12 tablas redactadas por los decemviros, ¿ven? Luego tenemos, ¿quiénes eran los decemviros? Eran sumos sacerdotes que conjugaban los ritos mágicos sacerdotales de sus creencias religiosas con la jurisprudencia de su época. Bien, ahí asentaron el principio de que la costumbre hace la ley. Bien. Luego tenemos la ley canuleia, que permitía el matrimonio entre patricios y plebeyos. ¿Ven? Aquí se rompe el sistema de castas. ¿Ven? Y los que se casaban en estos matrimonios y eran plebeyos se iban arriba, ¿ven? Y la ley licinia, que establecía que uno de los cónsules podía ser de origen plebeyo. La ley Olgunia, que permitía el acceso de la plebe a los colegios sacerdotales, y la ley Olgunia, que establecía las decisiones de la plebe, llamadas plebiscitos, sean leyes, ¿ven? Y luego tenemos A, la historia de la República Romana, y B, el libro no te dice, son las guerras púnicas, que lo vimos la clase anterior, ¿ven? A ver, luego tenemos ya lo que es las guerras de las conquistas de Italia, que fue un periodo casi de 200 años de conflicto. Entre ellos tenemos la guerra contra los etruscos, ¿bien? Los romanos se apoderan de Veies, que era la capital de Etruria, ¿bien? Un momentito, perdón. En todas estas épocas también hubo un proceso de helenización romana, que a pesar que los griegos no habían sido todavía conquistados por los romanos,
por su cultura, por su brillantez filosófica, Roma se fue helenizando, dada la enorme influencia del pensamiento griego. Ahí pueden ver un cuadro de la época que les puede demostrar cómo eran los mercados en Roma antigua. Bien, aquí tenemos sus clases sociales, sus reivindicaciones plebeyas. Bien, y luego el sustento histórico del conflicto entre patricios y plebeyos, hasta que los plebeyos fueron adquiriendo hasta conquistar sus derechos. ¿Ven? Aquí también tenemos en esta lectura la historia de la República Romana. ¿Ven? Ya les dije, va a haber un pequeño repaso. Fue el periodo de 200 años de conflictos. ¿Ven? La guerra contra los etruscos. Los romanos se apoderan de Veyes, que fue la capital de Etruria. ¿Ven? Luego la guerra contra Boscos y Equus, ¿no? Coroliano fue vencido. Luego, aquí sí el resumen les va a venir exclusivamente del libro, y aquí está textualizado conforme al libro de Seprevi. Luego, la guerra contra los galos. Breno, líder galo, se apoderó de Roma. Ya Roma se veía que era vulnerable para cualquier pueblo bárbaro y, ojo, los romanos tuvieron que hacer una chanchita, como se dice, pero de varias toneladas de oro que tuvieron que entregarle a los galos para que no violen ni secuestren a sus ciudadanos romanos, no los esclavicen, y dicho sea de paso, para que abandonen Roma. Salieron cargados de mucha fortuna. Y luego la guerra contra los samnitas. Roma fue vencido en las Orcas Caudinas. Años después, el país samnita se anexó pacíficamente por la construcción de la vía Apia, que es la vía más grande del mundo. Muchos decían que era la vía más bella del mundo, pero después muchos historiadores de varios países del mundo han conocido los caminos del Inca y han quedado impresionados que es la vía más hermosa del mundo. Y luego tenemos la guerra contra las ciudades griegas del sur de Italia. Ahí fue vencido Pirro, rey de Piro, en la batalla de Benevento. Bien, y aquí tenemos ya unas lecturas adicionales como anexo. Atrévete a responder en la casilla de comentarios. De repente no lo haces en la casilla de comentarios, porque me he dado cuenta que los estudiantes de San Marcos sí responden, los de Villarreal no. ¿Bien? Y aquí tengo algunas preguntas, como son las leyendas Rómulo y Remo, cómo se llamaba su madre según la leyenda. ¿Bien? Y 10 preguntas que te podrían venir en admisión, así que trata de responderlo. ¿Bien? Y ahí tienes ya lo que es un video recomendado, que son videos y documentales históricos. ¿Ven? Ahí hemos culminado esta unidad, pero les voy a dar un tiempo de descanso de unos minutos para ir avanzando un poquito de lo que es la Edad Media, que es bastante grande. Bien, entonces descansamos y los dejo un poquito avanzados de la siguiente unidad, porque la siguiente unidad muchos profesores no terminan de exponerla, pero el truquini está en adelantarse un poquito en la clase anterior, bien, tal como lo hice con Egipto y Hebreo. ¿Está bien, jóvenes? Descansamos un ratito porque nos toca hasta las 12. Sí, profesor. Ya listo. Estiren las piernas, no se pueden enfermar, ¿no? O se van a engordar, dicho sea de paso.
Gerson. Gerson. A ver, jóvenes, una preguntita. ¿Cuándo es el primer examen de previa? Este domingo. Este Entonces 29. mejor les hago un repaso, pues. ¿Quieren o no? Ya, profesor. Sí. Claro, pero para que lleven delantera. ¿Quieren o no? Sí, profesor. Hable, pues. Ah, eso sí, Sí, las fijas profesor. quieren. Ya, pete, pete. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, Ya, ya, profesor. espérate. Listo, listo. A ver. Yo doy las preguntas y ustedes responden, ¿ah? ¿Está bien? Ya, pero primero les doy la separata, la respuesta de la separata, pues, ¿no? Del poloneso. A ver, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. A ver, espérense. Espérense un ratito. Ay, ay, ay. Se me ocurrió eso, mejor un breve repaso. No son las fijas, siempre digo ahí de broma, ¿no? Pues eso sería trampa también, pues. A ver, pero a veces liga, pues, ¿vale? Espérese. Ya, vamos a ver las claves
Rápido, ya. 1, ¿ya están en línea? ¿Ya Sí, profesor. mando la respuesta? ¿Ah? 1, Sí, beso. profesor. 1, beso. 2, dedo. Todo lo hecho en clase, ¿ah? 3, avión. 4, casa. 5, enano. 6, avión. 7, casa. 8, beso. 9, casa. 10, dedo. 11, casa. 12, casa. 13, beso. 14, beso. 15, casa. 16, dedo. 17, avión. 18, casa. 19, avión. Y 20, casa. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, profesor, todo. Ya, entonces vamos con el repaso. ¿Qué más quieren? El repaso es mejor. Ahí está en juego su ingreso. Ya. A ver, yo haré 3, 4 preguntas de cada... Ya, 11:33, 11:34. Vamos a ver. Vamos a ver con la prehistoria. A ver. ¿Quién sostuvo? ¿Quién es el padre de la taxonomía biológica? Linneo. Contesten. Nadie conteste, imagínense. 20 de nota. Carlos Linneo. Bien. Luego tenemos, a ver, ¿quién formuló la noción de supervivencia de los más aptos? Darwin. Malthus. No importa que te Tomás. equivoques, porque sí, Thomas Tomás Malthus. Malthus. Sí. Participen, no importa que se equivoquen. Bien. Acomodamiento de los seres vivos ante los cambios climáticos. ¿Cómo se llama ese proceso? Principio de Darwin. Adaptabilidad. Bien. Ahora, ¿cómo se llama el proceso hasta llegar a ser hombre? Hominización. Ahora, si no saben esto, se meten un disparo en la cabeza. ¿Quién fue el padre de la prehistoria? Boucher. Boucher de Perthes, muy bien. Ahora, ¿quién fue el padre de la historia? Heródoto. Herodoto, muy bien, por lo menos ahí se defienden, ya está. A ver, ¿qué significa Australopithecus? Hombre del sur. Bien. ¿Qué significa Homo sapiens? Hombre sabio. Bien. A ver, el Sinanthropus. Hombre de ¿Dónde lo Pekín. encontré? Pekín, muy bien. ¿El hombre Neandertal?
Alemania. Alemania. Hombre de Cromañón. Francia. 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 La edad del Reno, ¿a qué paleolítico pertenece? Paleolítico superior. Muy bien. Hombres trogloditas. Paleolítico medio. Medio, muy bien, ¿ya? La primera organización social del mundo, ¿cuál fue? Los clanes. La Horda. Casi, casi por ahí. Muy bien. Estás bien, ¿no? Luego tenemos la tribu. ¿A qué etapa de la historia corresponde? Neolítico. Neolítico, muy bien. Luego tenemos, también se le llamó eneolítico, cuprolítico o calcolítico. Cobre. La edad de cobre, Cuprolítico. muy bien. ¿En qué época se descubre la escritura o aparece la escritura? Bronce. Edad de bronce, muy bien. ¿Quiénes fueron los que se dispersaron? ¿Qué tribus se dispersaron por España, Francia e Inglaterra? Los celtas. Bien. A ver, si no saben esto, se disparan un tiro en la cabeza. ¿Quiénes trabajaron el hierro por vez primera? Hititas. Los hititas, muy bien. Muchachos, no está. Ustedes han debido irse por el local de CEPREVI y en las afueras, por ahí venden un montón de pruebas antiguas de CEPREVI y a veces de ahí salen, te ligan, por si acaso, porque siempre las preguntas de años atrás se repiten, pues, bien. Incluso los exámenes de admisión de Villarreal yo les voy a ser sincero, yo cuando postulé a la universidad, postulé a 3 universidades y a las 3 ingresé. ¿Y quieren que le diga una cosa? Nunca me preparé en academia alguna. ¿Ven? ¿Saben por qué? Porque me compraba todos los exámenes de admisión con mis propinas de todas las universidades, ¿ya? Y me amanecía mañana, tarde y noche, me amanecía, me olvidé de las fiestas, todo. Y aparte que estaba perseguido por la justicia porque estaba el 5 de febrero del año 75, se rebelaron los estudiantes de Villarreal. ¿Y quién les habla? Estaba ahí fotografiado todo. Y ahí me dediqué a prepararme. Yo estaba ¿y qué pasó? Que eso me permitió leer, y ingresé a 3 universidades, imagínense. San Marcos, Villarreal y la del Pacífico. ¿Bien? Ya está. Por los exámenes de admisión, todavía hay tiempo, tienen tiempo para adelante. Bien. Ahora, ¿qué significa región Entre Ríos? ¿A qué cultura se refiere? Muchachos, ¿me escuchan? Sí, profesor. Sí, Ya, profesor. ya pues, eh, región Entre Ríos, Mesopotamia. Mesopotamia. ¿Cuáles eran estos 2 ríos famosos? Tigris y Éufrates y el Tigris. A ver, pregunta de geografía. ¿Dónde nacen? Se los dije, en los glaciares de los montes de Armenia y desembocan en el Golfo Pérsico. ¿Bien? Ahora, ¿cuál fue quiénes fueron los que aportaron la escritura cuneiforme y la rueda? Las ciudades-estados sumerios. Bien. ¿Cuál fue el primer imperio unificado del mundo?
el imperio acadio. Bien. ¿Cuál fue la primera gran civilización del mundo? La primera gran civilización, los sumerios. Alemania. No, sumerios, hijo, sumerios. Ya. A ver, ¿qué rey, qué monarca fue contemporáneo del padre de la fe, Abraham? Hammurabi. Bien. ¿Dónde nació Abraham? Ur. La ciudad de Ur, muy bien. Eso es cultura religiosa también. ¿Cuál fue Una el duda. principal aporte de Hammurabi? El código de Hammurabi, pues, que es la fuente primaria de ley. Bien. ¿Quién fue el de máxima expansión territorial del imperio asirio? Me quedan 10 minutos, ¿ah? Pizarro. Asurbanipal, bien. ¿Cómo lo llamaron los griegos? Pizarro. Nabopolassar. ¿Quién fue el rey que está citado en la Biblia, que sufrió de zoogenia y que mandó a los habitantes de Jerusalén como prisioneros a Babilonia? David. Nabucodonosor II. ¿Quién fue el fundador del Estado hebreo? David. Bien. A ver. A ver, una fácil. ¿Quién fue el que encontró el código de Hammurabi? Clásica pregunta, ese previa. Jaime de Margán. Bien. Ahora, ¿cuál es la principal obra épica de la literatura mesopotámica? El poema de Gilgamesh, muchachos. Bien. El Sigurat, ¿qué cosa eran? Edificios religiosos. La Torre de Babel, también llamada Torre de Esaglia. Bien. A ver. ¿Cómo se llama la sustancia que segregaba el río Nilo? 3 meses al año. Limo. ¿Qué significa faraón? Gran casa. ¿Qué significa egiptología? Ciencia que estudia antigüedades egipcias. Bien. ¿Qué tipo de sociedad era Egipto? Teocrática. Bien. ¿Quién fue el que unificó 2 reinos en una sola nación? ¿Menes o Narmer? También llamado Rey Escorpión. ¿Ah? A ver, una pregunta fácil. ¿Quién es el segundo unificador de Egipto? Mentuhotep. ¿Y el tercer unificador de Egipto? Amosis. Expulsó a los hicsos. Bien. ¿Cómo se llamó la faraona de mayor esplendor cultural de Egipto?
que utilizó gorro de faraón y barba de ceremonia? Hatshepsut. Bien. ¿Quién fue la última faraona de Egipto? Cleopatra 7. ¿Quién fue el faraón que implantó el monoteísmo en Egipto? Amenofis IV. ¿Cómo se hizo llamar? Akenatón. ¿Cómo se llamó su esposa? Nefertiti. ¿Qué significa Nefertiti? Belleza que viene al mundo. Bien. ¿Cómo se llamó el hermano de Moisés? Ramsés. Ramsés II, claro. Exacto. Bien. Los hebreos, vamos a ver, ¿en qué región se asentaron? La región de Palestina. Sí. A ver, si no saben esto, ya pues un tiro en la cabeza, son malos cristianos, ¿ah? Se van a ir a estudiar catecismo los domingos, ¿ah? A ver, este, ¿qué lengua hablaba Jesús? Preparen su pistola para que se metan el tiro en la cabeza. Arameo. Bien. La Biblia, ¿en cuántas lenguas está escrita? Arameo. ¿Qué más? Hebreo. ¿Qué más? Ya estudien, pues. ¿Quién fue el que venció a Sansón? Ya, si no saben eso, ya pues. David. No, ya sabía que iban a caer. Quien lo venció prácticamente fue su amante Dalila, que le mandó a cortar el cabello, ¿ven? Y perdiese todas sus fuerzas. Él lo traicionó. David fue el que venció a Goliat, al gigante Goliat. Pero ahí es este fundador del Estado hebreo. Yo siempre pregunto eso. David. 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 Bien. Otra pregunta, a ver. La diáspora, ¿bajo qué emperador se inició? ¿Bajo qué gobernador, que luego sería emperador? Tito, por si acaso. Ahora, ¿quién fue el que... a ver, ¿cuál fue la capital de el periodo cretense o minoico? ¿Qué ciudad? La ciudad de Knossos. Bien. ¿Quién la descubrió? Arthur Evans. ¿Y quién fue el que descubrió Troya? Enrique Schliemann, el alemán. Bien. Otra pregunta. ¿Cómo se llamó el creador del sistema sociopolítico espartano? Licurgo. Bien. Luego tenemos, a ver, ¿cuál fue la primera universidad del mundo? La academia. ¿Quién la fundó? Platón. ¿Quién creó la democracia? Clístenes. Bien. ¿Qué rey espartano se inmoló
en la batalla del Paso de las Termópilas. Si vieron la película 300. Leónidas, muy bien. Leónidas, muy bien. Ahora, ¿cómo le decían a Pericles? El Olímpico. Colonias para atenienses pobres. Cleruquias. ¿Bien? A ver, ¿quién fue el enemigo político de Filipo II? A ver, Demóstenes. ¿Bien? ¿Quién fue el maestro de Alejandro Magno? Aristóteles. Aristóteles. ¿Cómo se llamó el caballo de Alejandro? Bucéfalo. Bien. Luego tenemos, a ver. El que inventó un complicado mecanismo de palancas y poleas. Arquímedes. Bien. ¿Quién fue el último rey etrusco? Tarquino el Soberbio. ¿Cuál fue el verdadero rey constructor de Roma? Tarquino Prisco el Antiguo. Bien. A ver. Hasta Roma 2 le van a preguntar, ¿no? Ya. ¿Quién fue el que dijo Cartago debe desaparecer? Catón. ¿Quién fue el esclavo que se levantó en Capua, Italia? Espartaco. ¿Qué generales lo vencieron? Pompeyo y Craso. Y grábense bien esto. Primer triunvirato y segundo triunvirato. Grábense también quiénes fueron la Primera Guerra Civil. Grábense quiénes hicieron la Segunda Guerra Civil en Roma y la Tercera Guerra Civil en Roma también. ¿Bien? ¿Quién fue el faraón que asesinó a Pompeyo? Ptolomeo. Ptolomeo, muy bien. Y Julio César en su reemplazo lo destituye. ¿Y a quién nombra? A su amante, Cleopatra. La tramposa de Cleopatra. Bien. A ver, ¿en qué batalla, en qué combate naval fue que Octavio vence a Marco Antonio? ¿Combate de Actium o Accio? ¿Quién fue el primer emperador de Roma? Augusto Leguía. Ya, ¿quién fue el que inició la primera persecución contra los cristianos? Nerón. Bien. La segunda persecución, Domiciano. Bien. ¿Quién fue el que dio tolerancia a los cristianos? Constantino. ¿Con qué edicto? El edicto de Milán. Y el que estableció que el cristianismo era la religión oficial de Roma. ¿Quién fue? Teodosio. ¿Con qué edicto? El edicto de Tesalónica. Ya, si no saben esto, un tiro en la cabeza. ¿Cuál fue el máximo legado que deja Roma al mundo? El derecho romano. Muy bien, felicitaciones para todos los que han participado. Buena suerte, éxitos para el domingo, chicos.
Ingresen, que Dios los bendiga. Ahí he culminado la clase, chicos. Queda un minuto. Buenas tardes. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Caray, nadie me contesta. Chao, Ni profesor. gracias, dicen por Hasta luego. Ni gracias. Muchas gracias.